Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy lunes 2 de octubre del 2023 vamos a ver las novedades que tenemos en el interior, vamos con ello. Bueno, hemos dado la vuelta al mejor estadio del mundo en el exterior ya en el día de hoy, lo tenéis subido en el canal por si no lo habéis visto. Y ahora vamos a ofreceros las imágenes del interior. Ahí vemos pues unas nuevas estructuras colocadas en la zona del fondo sur. Imagino que seguirán haciendo trabajos en toda esa parte. Aquí tenemos el interior, videomarcador del lado sur, videomarcador del lado norte. Y ya sabéis que están colocando pantallas tanto en el lado este como en el lado oeste. Ahora lo veremos muy pero que muy bien. Ahí tenemos la esquina del fondo sur con el lateral este. Ya sabéis que han ido eliminando y retirando esas estructuras en la parte inferior de la UCO y de la UCI, y ahí podemos observar cómo están haciendo esos trabajos en toda esa zona. Iremos viendo cómo poco a poco lo van tapando. Ahí tenemos en la parte superior de la imagen las estructuras del videomarcador, tenemos la UCO y la UCI, que ya sabéis que está totalmente operativa y habilitada, y a nuestra izquierda, a la derecha de la UCO y de la UCI, pues esa terraza que tenemos totalmente visible. Veremos a ver qué es lo que van a hacer en toda esa zona. Ahí tenemos las estructuras en la parte curva, en la parte de las esquinas del fondo sur, esta parte central del fondo sur, donde ya sabéis que han colocado todas las pantallas, esas 5 filas en la zona central del videomarcador 360 grados que tenemos en el fondo sur y que también tenemos en el lado norte, que ahora veremos. Ahí tenemos también los trabajos que se están realizando en la zona del cuarto anfiteatro. Hemos visto también en el fondo norte cómo retiraban esas vallas que tenemos en la parte más superior de los fondos, en este caso cuarto anfiteatro. Parece que aquí en el fondo sur aún no han retirado todas. Seguimos bajando un poquito más, ahí tenemos la línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Hemos visto en estas últimas semanas cómo colocaban los asientos correspondientes a esas terrazas de los palcos que van a estar en esta ubicación. Servicios de mantenimiento que vemos por las diferentes zonas del interior. Seguimos viendo esos paneles de vidrio que han ido colocando para cerrar esas estructuras, y aquí en esta zona vemos pues lo que viene siendo el lateral este, de nuevo esos andamios que han colocado en la parte de ampliación del cuarto anfiteatro para seguir colocando esos paneles metálicos como han hecho en el tercer anfiteatro. Iremos viendo pues todos esos trabajos a lo largo de esta semana y veremos a ver si los finalizan. Bajamos un poquito más la mirada, nos vamos a la zona entre el primer y segundo anfiteatro, donde vimos cómo colocaban esos marcos para las puertas, para las ventanas. Vimos cómo colocaban también los asientos en las terrazas. Hemos visto durante los partidos que no tapaban toda esa zona, lo único que tapaban y protegían son los asientos que ya están colocados, pero de momento no están totalmente habilitados. Ahí tenemos la parte de la grada baja y grada alta del fondo sur, grada de animación del Real Madrid. Hasta el final vamos Real. Vimos ayer también aquí en el canal cómo colocaban esos nuevos asientos en la zona de la grada desmontable que tenemos en esa parte de tribuna del fondo sur. Los nuevos asientos ya colocados en esta grada, todo de forma provisional, porque ya sabéis que no se ha trabajado en esa grada, no se ha configurado, y por lo tanto pues todos son asientos provisionales para el verano que viene, o cuando corresponda pues hacer la reforma correspondiente. Ahí tenemos los nuevos materiales, veremos a ver qué es lo que ocurre con ese material y dónde lo van a instalar. Viendo el elemento que hemos visto antes al inicio del vídeo y viendo estas lamas, pues parece ser que van a empezar a colocar todas estas lamas, esta piel envolvente, en la zona de las cubiertas fijas, en este caso pues del fondo sur, que es donde están ubicadas estas piezas. No podían faltar a la cita las palomas, pero aún así eso no es relevante, así que podemos observar desde aquí la zona del interior del hipogeo, esa zona donde ahora mismo está guardada el césped, y se están llevando a cabo esos trabajos de mantenimiento en el interior. Veremos a ver este jueves o el miércoles cuando saquen las bandejas, yo imagino que el jueves, a ver cómo sale el césped del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos la losa del terreno de juego. Suscríbete a mi canal de Instagram, a mi Twitter también, si quieres seguirme. Y lo que decíamos, ahí tenemos las pantallas, esas pantallas que van instalando en la estructura del videomarcador 360 grados, que yo creo que en octubre ya finalizará. Nos vamos a la grada del fondo norte, hemos visto prácticamente el fondo sur.
Ahí tenemos esas zonas que están recibiendo tratamiento. Pero antes vamos a ver la losa del terreno de juego con más detenimiento. Ahí lo que decíamos antes, esas pantallas que van colocando en las diferentes zonas para subirlas a la estructura. Y tenemos pues bueno, el transporte que tienen ellos para poder desplazar todo ese material donde lo requieran. Seguimos viendo la losa del terreno de juego, las diferentes piezas que también han ido trayendo. Parece ser que es para las esquinas, para las zonas curvas. Iremos viendo poco a poco cómo las van colocando. Ahí al fondo la grada abatible, un contenedor para depositar esos armarios que protegen esas pantallas, esos paños que van utilizando para subir a las estructuras. Y ahí podemos ver cómo han ido trayendo más pantallas para subirlas a la estructura del videomarcador en el lado este. Ya sabes, dale like y suscríbete. Hay una pieza muy curiosa aquí en esta esquina, aquí en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Parece ser que es una de las estructuras que van conectadas a la parte superior para el videomarcador, y en la parte central, en la parte del medio, tenemos, parece ser, un motor, un polipasto, para subirlas directamente a las esquinas, a las zonas curvas, así que viene con el pack incluido. Bueno, pues vamos a ver cuántas pantallitas tenemos ya en la zona de las estructuras. Ya sabéis que la zona del lateral oeste no se ve muy bien porque estamos justamente donde coincide, y ahí podemos ver las pantallas que han ido colocando. Esas 3 filas que tienen que ir completando desde la zona de la esquina del fondo sur con el fondo norte. Este sábado veremos cuántas han colocado en toda esta zona, porque lo veremos en el lado opuesto, lo veremos en la zona del lateral este, que es donde tenemos el asiento para esta nueva temporada, para estos partidos del Real Madrid. Parece que no, pero han avanzado bastante la colocación de pantallas, ¿eh? Mirad hasta dónde llegan ya desde esta vista panorámica que nos ofrece el Tour Bernabéu en la zona del lateral oeste. Bueno, nos vamos, lo que decíamos antes, a la zona del fondo norte. Estos sectores donde han estado quitando asientos del Clásic Bernabéu, ya vemos cómo han acopiado los nuevos en uno de los laterales, y por lo tanto esperemos que dentro de muy, pero que muy poquito, veamos cómo colocan esos nuevos asientos, donde tienen que seguir colocando los anclajes, los soportes, y ya por fin pues terminar con esos trabajos. Al igual que también en la zona del lateral este, ya sabéis que estuvieron quitando los asientos, la parte más cercana al palco de honor y los banquillos, pero vamos a pasar primero a ver la zona del primer anfiteatro del fondo norte. Hemos visto pues que parece ser que ha habido problemas después de los partidos. Parece que el hormigón en toda esa zona es demasiado blando, bastante inestable, y por lo tanto pues los asientos se pueden levantar fácilmente. Ahí podemos ver en este caso en la zona del primer anfiteatro cómo están limpiando esas filas más superiores. Vamos a seguir viendo cositas. Ahí tenemos la zona del primer anfiteatro con esos nuevos asientos ya totalmente colocados, pero no todos los palcos totalmente habilitados. Esos palcos donde podemos ver esos asientos totalmente protegidos todavía. Hasta que no los terminen, no los irán destapando. Ahí podemos ver uno de los ejemplos de lo que decíamos antes. Todas estas zonas del primer anfiteatro del fondo norte que están sufriendo estos servicios de mantenimiento con el tema de los nuevos asientos. Pasamos a la parte más superior. Ahí tenemos el segundo anfiteatro sin novedad alguna, tercer anfiteatro sin novedad alguna, y donde seguirán trabajando dando esos remates finales es en esa línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ahí podemos ver la zona del fondo norte con el videomarcador 360 grados en la parte central, y nos vamos a la zona del restaurante panorámico que tenemos en la esquina de la Torre D, y que vimos que después del partido contra Las Palmas volvían a colocar y montar esos andamios en uno de los laterales de esta gran estructura para seguir con el recubrimiento final con esos paneles definitivos. ¿Qué más podemos sacar? Ahí podemos ver las luces en el interior, se sigue trabajando. Ya sabéis que toda esa zona aún no está preparada ni lista, por lo tanto aún tendremos que esperar un poquito más. Liberamos el zoom, volvemos a dejar el modo gran angular y visitamos otras partes del interior del Santiago Bernabéu hoy lunes 2 de octubre del 2023. Ahí podemos ver la zona de las pantallas, la zona del videomarcador 360 grados que discurre por la zona del lateral este, donde han colocado ya un montón de pantallas. Empezamos por la esquina del fondo sur con el lateral este. Ahí podemos ver las estructuras, ya parece que están totalmente terminadas. Vamos a ir navegando hacia la izquierda para que veáis todas esas pantallas que han ido colocando. Ahí tenemos lo que decíamos antes, la terraza de la zona de la UCO y de la UCI, donde tenemos movimiento
en estos precisos instantes. Seguimos con la estructura del videomarcador en esta zona del lateral este para enseñaros las pantallas que han ido colocando durante estos días. Ya sabéis que no perdieron el tiempo, una vez que estaban las bandejas ya en el hipogeo o en el invernadero, pues se pusieron a colocar pantallas, esos paños, como si no hubiese un mañana. Ahí tenemos los polipastos a la derecha, ahí tenemos los otros totalmente escondidos justo detrás de esas pantallas, y los cables de izado que acompañan a cada polipasto para subir las propias pantallas. Ahí podemos observar que ya han puesto como unas 20 o 30 más o menos. Veremos a ver cuántas colocan antes del partido contra Osasuna este sábado aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. De momento disfrutemos con estas preciosas imágenes, con estos preciosos movimientos y operaciones que se están realizando en la obra del mejor estadio del mundo. Ahí podemos ver movimiento en el interior de estas estructuras, vimos cómo colocaban esas líneas de vida y que poco a poco iremos viendo cómo siguen completando con esas pantallas, y ya no veremos desde esta ubicación toda esa parte trasera como hoy en día sí podemos ver. Yo solo espero que para este parón que tenemos en octubre veamos muchísimo movimiento y que finalicen con la colocación de estas pantallas y que tengamos en su totalidad todas las pantallas del videomarcador 360 grados. No sé qué pensáis que va a dar tiempo, no va a dar tiempo. Yo creo y pienso de que sí va a dar tiempo a colocar todas las pantallas, tanto en la parte curva, en la parte de los laterales y en la zona de los fondos. Ahí tenemos el lateral este, parte superior, esa zona del cuarto anfiteatro donde han ido colocando esos paneles definitivos en su parte más superior. En la parte central tenemos la estructura de ventilación, esas nuevas lamas que están colocando en la zona de viseras de la torre A. Por lo tanto, ahora veremos cómo van tapando toda esa zona. Ahí lo podemos ver, cómo van colocando esas lamas donde la semana pasada y la anterior no teníamos, y que por lo tanto pues nos van deleitando con la colocación de la piel envolvente del estadio. Ahí tenemos también la parte central del lateral este, sin novedad alguna, al menos aparente, y también podemos observar cómo han ido trabajando en la zona de las líneas de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro y entre el segundo y tercero. Ahí vemos las estructuras que decíamos antes y que comentábamos, la zona del cuarto anfiteatro, y también en las ampliaciones. Esas ampliaciones siguen completándose, en este caso en el cuarto anfiteatro, tanto en el lado sur como en el lado norte. Vamos a pasar a ver los asientos que comentábamos antes, esos asientos que tenemos en la zona del lateral de los banquillos, más cercano al palco de honor, y ahí podemos observar cómo han imprimado ya toda esa zona. Tenemos también los nuevos asientos ya alrededor de ese sector, todo listo, todo preparado, a ver si enfoca esto, para colocar los nuevos asientos en esos sectores, en esas gradas del lateral este, grada baja y grada alta. Vamos a pasar a ver la otra. Ya sabéis que en la parte más sur del lateral este también quitaron los asientos y que de forma paralela se siguen viendo los mismos trabajos que en ese sector que acabamos de ver. Ahí podemos ver cómo han imprimado, cómo han pintado, y por lo tanto pues en breve empezarán a colocar los anclajes, los soportes y ya, como estamos viendo alrededor de ese sector, los nuevos asientos. Cositas ricas, cositas interesantes que estamos viendo en el interior en el día de hoy. Hemos visto, bueno, pues alguna que otra novedad en el exterior y estamos viendo también en el interior. Veremos a ver qué ocurre en este mes de parón que tenemos entre el partido de Osasuna hasta el partido del Rayo Vallecano también aquí en casa. Ahí también tenemos los nuevos asientos de la zona VIP, entre la zona de los banquillos y el palco de honor. Esos asientos más cercanos a esas zonas y esos sectores donde están sufriendo pues esos trabajos para la colocación de los nuevos asientos, pues han sido completamente tapados para la protección de cada uno de ellos. Ahí hemos visto la parte central que no los han protegido porque en esa zona no afecta. Así que últimas imágenes del interior del Santiago Bernabéu, hoy lunes 2 de octubre del 2023. Ya sabes, dale al like, suscríbete, mañana volveremos con más novedades inquietantes e interesantes del Santiago Bernabéu, tanto en el exterior como en el interior. Esa colocación de pantallas, tanto las estructuras del lado este como las del oeste. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y nos vemos dentro de muy, pero que muy poquito. Chao.